Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, amado Dios, por cada persona que usted ha traído hasta esta su casa a escuchar su palabra. Señor, te pido que nos hable de una manera personal. Oh Espíritu Santo de Dios, solo usted conoce nuestras vidas íntimas. Solo usted conoce, Señor, cuáles partes de nuestras vidas necesitamos ajustar, arreglar. Oh Espíritu Santo de Dios, todo está desnudo ante usted. Le pido que nos hable a mí como a mis hermanos. Trate con nosotros. Que tu palabra, Señor, sea que transforme nuestras vidas. Padre, no hay palabra humana que pueda transformar la vida de una persona, sino la tuya, Señor. Tu palabra divina, poderosa y perfecta. Padre, me encomiendo en tus manos para que me use para gloria y honra tuya. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos y amigos que están de pies. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: sepárate del pecado, o el pecado te separará de Dios. Sepárate del pecado, o el pecado te separará de Dios. Lo más horrible que a una persona le pueda pasar es que Dios se separe, se aparte de él. La vida más horrenda, la vida más dolorosa, la vida más lamentable es una vida sin Dios. Y la decisión más importante que una persona puede tomar en su vida es la siguiente: si vivirá cerca de Dios o lejos de Dios. Esa decisión la tomamos usted y yo. Nadie podrá tomar esa decisión por nosotros. Y creo, hermano, que la decisión más importante en la vida de un hombre es esta: vivir tu vida cerca de Dios o vivir tu vida separado de Dios. Esto marcará toda la diferencia. Todo lo que pase en tu vida dependerá de esta decisión. De que te vayas bien o que te vayas mal, depende si tú estás cerca o lejos de Dios. De que Dios te use o Dios no te use, depende de si tú estás cerca o lejos de Dios. De que Dios escuche tus oraciones o no la escuche, depende de que si tú estás cerca o lejos de Dios. De que Dios cumpla los propósitos y los planes que tiene para tu vida, esto también depende de que si tú estás cerca o lejos de Dios. Tu gozo, la paz, la tranquilidad,
el tener una familia estable, el gozar de las bendiciones de Dios, todo esto depende de que si tú estás cerca o lejos de Dios. Hermano, en las iglesias hay dos tipos de personas. Personas que se han separado del pecado para así garantizar su cercanía con Dios. Y de personas que no se han separado del pecado y el pecado lo ha separado a ellos de Dios. Y la gran pregunta es: ¿de cuál tipo de personas eres tú? ¿Eres tú aquel que se ha separado del pecado para asegurar tu cercanía con Dios? ¿O eres tú de aquellos que no se han separado del pecado, por ende están distanciados de Dios? Y queridos hermanos, lo que nos garantiza una relación íntima con Dios, lo que nos garantiza una cercanía con Dios, lo que nos garantiza que podamos estar en comunión íntima con Dios, es la obediencia. Pero así como la obediencia nos garantiza una cercanía con Dios, el pecado también nos garantiza un distanciamiento con Dios. La obediencia nos acerca a Dios, el pecado nos distancia de Dios. Yo quiero que usted sepa que no es el diablo que te separa de Dios. No son los demonios que te separan de Dios. Hermano, hay una sola cosa en el mundo que nos separa de Dios. Hay personas que creen que es el diablo que nos separa de Dios y que es el diablo que está, hermano, causando una división entre nosotros y Dios, y no es así. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Ahora, ¿cuál es el trabajo del diablo? Conseguir engañarte, manipularte, hablarte mentira para que tú peques y para que el pecado te aleje de Dios. El diablo no te puede alejar de Dios. El diablo trata y anhela que tú peques para que el pecado te aleje de Dios. Ese es el trabajo de Satanás: engañarnos, persuadirnos, mentirnos, con el final propósito de que el pecado nos separe de Dios. Esta gran verdad lo vemos, hermano, en la Biblia, en la vida de Adán y Eva. No fue el diablo que separó a Adán y a Eva de Dios. Cuando esa relación se rompió en el huerto del Edén, cuando esa relación perfecta que Dios tenía con Adán y Eva, cuando Dios descendía en el aire del día, como dice la palabra, y se paseaba en el huerto en comunión íntima con Adán y Eva, esa relación no se rompió por el diablo. Esa relación se rompió por el pecado. La separación de Adán y Eva vino después que el pecado entró. Ahora, el diablo fue que le habló mentira, lo engañó para que pecaran, pero no fue el diablo que los separó de Dios, fue el pecado. Satanás le habló mentira a Eva para que pecara. Y cuando ella y su esposo comieron del árbol prohibido, entró el pecado al mundo, y desde que el pecado entró al mundo, inmediatamente hubo una separación entre Dios y el hombre. Dense en cuenta que cuando la serpiente aparece en Génesis capítulo 3, la palabra nos dice que aún había llegado la separación entre el hombre y Dios. La separación viene cuando ellos pecan. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 9 dice: después que ellos pecaron y tomaron del árbol prohibido, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre
y le dijo: ¿dónde tú estás? Porque ya había una separación entre ellos por el pecado que había entrado al mundo. Mis queridos hermanos, el enemigo, Satanás, muy bien sabe que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Usted se pregunta: pastor, pero ¿cómo el diablo sabe eso? Bueno, porque él mismo fue separado de Dios cuando él pecó. Él más que nadie sabe que la rebelión, que la rebeldía, que el pecado separa al hombre de Dios, porque él mismo fue arrojado del cielo desde el momento que en él se encontró maldad. Hubo una separación entre Lucifer y Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18 dice: tú, querubín protector. Entonces Dios hablando de Satanás: yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16 dice: a causa de la multitud de tus contractaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Aquí vemos, hermano, que desde que Satanás peca es echado, sacado del reino de Dios, del monte de Dios, de la presencia de Dios. Y dice: y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Por esta razón, hermano, es que el mayor enfoque, su mayor esfuerzo de Satanás hacia el hombre es que el hombre peque, para que el hombre viva separado de Dios, así como él está separado de Dios. ¿Sabía usted que el diablo es un egoísta? ¿Sabía usted que el diablo quiere lo mismo que a él le ha sucedido, que le suceda a usted? ¿Ha conocido usted una persona así, que se está hundiendo en el pecado y no se quiere hundir solo, quiere arrastrar a más personas a la adicción, al alcoholismo? ¿Ha conocido usted personas así que no quieren encontrarse ellos solos en el abismo, en la destrucción? Ellos quieren arrastrar a otros con ellos. El diablo es así. ¿Por qué usted cree, hermano, que el diablo se enciende por dentro cuando ve que una persona le entrega su vida a Cristo? Porque esa persona está experimentando lo que él perdió, una comunión con Dios, y nunca jamás la podrá obtener. Por eso es su batalla, para que usted no venga a Cristo. Por eso es la batalla para que usted, hermano, viva de espalda al pecado. Porque él no quiere eso. Porque es egoísta. El diablo más que nadie sabe que el pecado te impide vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para el diablo era otra. Él estaba encargado de dirigir las alabanzas en el cielo, pero el pecado impidió que él cumpliera su propósito y la razón por la cual Dios lo creó. Él más que nadie sabe que el pecado te impide que tú cumplas los planes y los propósitos de Dios. Por esta razón, hermano, fue que Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, tratando de persuadir al maestro para que Jesús pecara, para que no se cumplieran los planes de la redención del mundo. Eso es lo que Satanás quería cumplir cuando tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, esas 3 veces: dile a la piedra que se conviertan en pan, lánzate de esta altura y los ángeles te van a sostener, póstrate ante mí, adórame y te daré todos los reinos. Él quería conseguir que Jesús fuera desobediente al Padre, para que no se cumpliera el plan que Dios tenía para Jesús de morir y redimirnos en la cruz del Calvario. Hermano, pero lo triste del caso es que hay muchas personas que saben todo esto y aún han caído en la trampa del enemigo. Han sido persuadidos y engañados a pecar. El pecado los ha separado de Dios y por eso no están dentro del plan y el propósito de Dios. Hermano, el trabajo de Satanás es engañarte para que tú peques, con el final propósito de que tú vivas una vida separada de Dios.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, le da un nombre a Satanás y nos da una de sus cualidades. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué significa la palabra engañar? Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Ese es el trabajo del diablo. Hacerte creer que el pecado es bueno y válido. Hacerte creer que el pecado no traerá ninguna consecuencia y que el pecado Él te lo disfraza de una manera que tú lo veas como bueno y válido y como que si Dios estuviera de acuerdo con eso. Otro significado de la palabra engañar es seducir a alguien con halagos y mentiras. Esto mismo es el diablo. ¿A cuánto de nosotros el diablo no nos ha dicho: ¿y para qué tú vas para la iglesia hoy? Tú eres un hombre que ora, tú te la pasas en tu casa orando, leyendo la palabra de Dios. Tú fuiste el domingo pasado, tú nunca has faltado a la iglesia, quédate hoy en tu casa. Y muchos han caído en ese engaño, en ese halago y mentira de Satanás. Hermano, cuando una persona cae en el engaño de Satanás, el corazón se le comienza a endurecer. Mientras más esa persona dura en ese pecado, más endurece su corazón, lo que significa que se le hará difícil darle la espalda al pecado. ¿Por qué usted cree que hay personas que tienen muchos años en relaciones ilícitas, quizás siendo infiel a su esposa, y tienen una amante, o personas en adicción o en el alcoholismo, y tienen muchos años en ese pecado y se le hace difícil despegarse de eso? Porque mientras más una persona dura en el pecado, más se le endurece el corazón. Hermanos, ¿qué es el pecado? Y lo primero que te quiero decir es que pecado no es lo que tú consideres pecado. Pecado es lo que Dios llama pecado. Porque si fuera por nosotros, nosotros a nada le llamáramos pecado, hiciéramos todo. Yo quiero que usted sepa que pecado es lo que Dios llama pecado. Y aunque tú lo veas como bueno y válido, si Dios lo llama pecado, es pecado. Aunque la sociedad lo considere como bueno y válido, aunque el gobierno lo legalice, sigue siendo pecado, porque Dios estableció que es pecado. El aborto es pecado, aunque sea legal. La homosexualidad, el matrimonio dentro del mismo sexo es pecado, aunque el país lo legalice. La marihuana, el alcohol, las drogas. Aunque el mundo vea como bueno y válido el tener varias personas con las cuales usted tiene relaciones sexuales, eso es pecado, porque Dios dice que es pecado. La mentira es pecado. Aunque la mentira sea el medio que te saque de un problema, en ese mismo momento sigue siendo pecado. Hermano, pecado es todo lo que Dios llama pecado. No hay razonamiento humano, no hay ocasión, no hay situación, no hay condición, no hay excepción que justifique lo que Dios llama pecado, y el pecado te separa de Dios. Una forma sencilla de definir el pecado es ir contra Dios y contra sus caminos. Es lógico que cuando nos oponemos a algo, estamos separados de ello. Por definición, entonces el pecado nos separa de Dios. Si la palabra pecado es tú oponerte a Dios, y cuando tú estás opuesto a algo, hay una separación. Mi querido hermano que me escucha, no hay nada más destructivo que el pecado. No hay nada más fatal que el pecado. No hay nada más amargo que el pecado.
No hay nada que traiga más desvelos, noches sin dormir, lloro, quebranto, tristeza, dolor, enfermedad, sino que el pecado. Hermano, el pecado es tan destructivo que es lo único que puede separar al hombre del amor de Dios. Oigan esto, hermano. El pecado es tan intenso, tan destructivo, que es lo único que puede separar al hombre del Dios Todopoderoso. Miren lo destructivo que es el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Déjeme decirle, mi querido hermano y amigo que me escucha, que el pecado nunca anda solo. El pecado siempre anda con su mejor amiga llamada muerte. El pecado viene acompañado de la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Desde el momento que usted le abre la puerta al pecado, usted debe de estar seguro que el pecado vino acompañado de su mejor amiga llamada muerte. El pecado nunca anda solo, siempre anda mal acompañado de la muerte. Es imposible que el pecado venga sin la muerte. Sí, bueno, pero pastor, yo he pecado y no me he muerto. Eso es lo que usted se cree. Hermano, cuando una persona peca, eso trae muerte espiritual. El pecado trae muerte espiritual a la vida del hombre. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y vosotros, cuando estábamos alejados de Dios, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que cuando una persona está en pecado, no se haya arrepentido o vive una vida practicando el pecado, está muerto espiritualmente. Hermano, en casos extremos, si la persona muere practicando ese pecado sin arrepentirse, ese pecado trae consecuencias eternas, o sea, trae muerte eterna. El pecado también mata relaciones. O sea, dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas relaciones no ha destruido el pecado en nuestras vidas? Muchísimas. Con familias, con vecinos, relaciones que tuvimos anteriormente con exparejas, matrimonios divididos. Ha traído muerte en el matrimonio. El pecado ha matado la confianza. El pecado ha matado relaciones entre padre e hijos. El pecado ha matado planes y propósitos que Dios tenía para muchas personas. El pecado mata la paz, mata la armonía, mata la tranquilidad. El pecado mata la salud. El pecado trae muerte, nunca anda solo. Hermanos, cuando leemos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, vemos personas que no se apartaron y por no apartarse del pecado fueron apartados de Dios por toda una eternidad. Los que no se apartaron fueron apartados. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Estos son los versículos considerados como los versículos más temerosos de la Biblia. Y aquí tenemos la clara consecuencia de que si usted no se aparta del pecado, el pecado te aparta de Dios. Estos son considerados como las palabras más horrendas que un cristiano puede escuchar en aquel gran día. Usted se pregunta, ¿pero por qué, pastor? Bueno, imagínese después de usted durar 20 años, 30 años, 5 años, 10 años, 40 años en el evangelio. Después de usted orar cientos de horas, después de usted leer la Biblia, después de usted memorizarse la Biblia, después de usted predicar, evangelizar,
Después de usted, hermano, ser conocido como un cristiano entre su familia e entre la comunidad. Después de usted cantar en la iglesia. Después de usted hablar en lengua, profetizar. Después de usted levantar muertos y hacer milagros. Después de usted citar textos bíblicos de memoria y que en aquel gran día te digan: apártate de mí, yo no te conocí. Eso debe ser horrendo en la vida de un cristiano. Que tú hayas vivido toda tu vida en la iglesia, que tú no hayas faltado un domingo en la iglesia, que tú hayas sido usado por Dios en ciertas formas y maneras, y que en aquel gran día te digan: apártate de mí, yo nunca te conocí. Ahora debemos preguntarnos por qué razón le puede pasar esto a una persona que se considere ser cristiano. Esto le puede pasar a una persona que predique, que tenga 20 o 40 años en la iglesia, que profetice, que hable en lengua. Esto le puede pasar a una persona que sea fiel a la asistencia en la iglesia, cuando nunca se separa del pecado y el pecado lo termina separando a él o a ella de Dios por toda una eternidad. El versículo 23 dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando Jesús lo llamó hacedores de maldad, Jesús estaba diciendo que eran personas que practicaban el pecado. O sea, nunca se apartaron del pecado. Y por nunca apartarse del pecado, el pecado los apartó a ellos de Dios por toda una eternidad. Y todos sabemos el destino eterno al cual irán las personas que son apartados de Dios por toda una eternidad. Hay solamente dos extremos: el reino de Dios y el infierno. Estas personas de Mateo 7 vivieron una vida deleitándose y practicando el pecado. Por eso Jesucristo le llamó hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Una persona que practica el pecado, que vive su vida en pecado, que sabe lo que está mal, pero aún así lo hace. Que sabe que Dios condena tal práctica, pero aún así lo hace una y otra vez a sabiendas de que está mal. Eso es como cuando una persona dice: yo practico el basquetbol. Usted lo juega constantemente. O yo practico el béisbol. Hermanos, lo que separó a estas personas fue el pecado. Ellos no se separaron del pecado, y el pecado los separó a ellos de Dios por toda una eternidad. Estas personas no decidieron apartarse del pecado en el tiempo, en el momento que debieron hacerlo. Mi querido hermano que me escucha, lo que garantiza tu cercanía y relación con Dios, lo que demuestra que Jesús es tu Señor, lo que determina si serás salvo o no, no es lo que sale de tu boca, es tu separación del pecado. Y le quiero repetir eso otra vez. Lo que te garantiza tu cercanía y relación con Dios, lo que demuestra que Jesús es tu Señor, lo que determina si serás salvo, no es lo que sale de tu boca, sino es la separación entre tú y el pecado. Porque estas personas le dijeron al Señor: Señor, Señor. Por eso fue que Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará. O sea, no es suficiente que usted diga que Jesucristo es su Señor. No es suficiente que usted diga que usted es un hombre de Dios. Lo que determina su relación con el Señor, lo que determina si usted será salvo o no, es su separación del pecado.
Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano, lo que nos garantiza salvación y vida eterna no es lo que decimos, es cómo nosotros vivamos nuestra vida en obediencia al Señor. Hacer la voluntad de Dios es lo contrario a pecar. Una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que ha tomado la decisión de apartarse del pecado para que el pecado no lo aparte de Dios. Mi querido hermano y amigo que me escucha, si usted no ha tomado la decisión de apartarse del pecado, usted de una manera deliberada está diciendo: yo quiero vivir una vida apartada de Dios. Esta fue la triste historia de aquellos que no se apartaron del pecado, y el pecado los apartó de Dios por toda una eternidad. Pero también esta será la triste historia de muchas personas que hoy no decidan apartarse del pecado para que el pecado no lo aparte de Dios. Hermano, esto no es cuestión de que me vaya bien o no. Esto no es cuestión de que tal vez sí o tal vez no. Esto es cuestión de vida o muerte. Esto es cuestión de vida o muerte. Entonces debemos preguntarnos cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Vemos unas palabras ásperas y fuertes de nuestro amado Salvador Jesucristo hacia uno de sus discípulos más cercanos y de confianza. Aquel hombre que Jesús tenía preparado para ser el primer pastor de la iglesia primitiva. Aquel hombre que Jesucristo siempre lo tenía cerca de él. Todas las veces que Jesús se separaba a lugares a orar, él se llevaba a Pedro. Pero miren las palabras fuertes y ásperas de Jesús hacia Pedro, su amigo, su discípulo. Al Pedro tornarse en una piedra de tropiezo en su vida. Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Jesucristo llamó a Pedro Satanás? Dijo: quítate de mí, Satanás. Porque Pedro en ese momento fue usado por el diablo para impedir de que Jesús cumpliera el propósito de morir en la cruz del Calvario. Pedro, siendo usado por el diablo, en cierta manera estaba incitando a Jesús a que fuera desobediente. O sea, Cristo en obediencia vino a morir por nosotros en la cruz. Pedro le está diciendo: Señor, que eso no te acontezca. Y miren la actitud tajante, fuerte, que Jesús toma hacia el pecado. Cuando Pedro lo invita a ser desobediente, siendo usado por el diablo: quítate delante de mí, Satanás. Cualquier persona, cualquier cosa que a ti te quite o te quiera quitar el enfoque
de la voluntad de Dios para tu vida, tú tienes que tratarlo de esta manera. Cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier actitud, cualquier ambiente, cualquier persona, cualquier relación que a ti te quiera desenfocar de la voluntad de Dios para tu vida, tú tienes que decirle lo mismo que Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Hermano, nuestra actitud hacia el pecado debe ser que nosotros debemos de correrle al pecado. Si usted viera un león que entrara a esta iglesia, usted saldría corriendo por su vida. Si un león se le aparece usted en el camino, usted corre por su vida. Pero peor que un león es el pecado, porque el león solamente puede quitarte tu vida física, pero el pecado te puede quitar tu vida física y enviarte al infierno. Peor que un león es el pecado. Nosotros debemos de correrle a lo que a nosotros nos separa de nuestro amado y dulce Salvador. Usted y yo debemos correrle a lo que impida nuestra relación con nuestro dulce y amado Salvador, que murió en la cruz del Calvario para que podamos tener esa relación. No permita que el pecado te impida tener esa relación con Cristo. Póngase usted a pensar: Cristo vino y murió para que tú tengas una relación íntima y cercana con Él. Miren lo que a Él le costó el tú poder tener una cercanía con Él. Y cuando tú permites el pecado en tu vida, tú estás poniendo en juicio el sacrificio que Cristo hizo para que tú pudieras tener una relación con Él. Hermano, debemos odiar lo que Dios odia. Tú debes rechazar lo que Cristo rechazó. Tú debes correr por tu vida cuando el pecado se te acerca. Así como José corrió por su vida cuando la esposa de Potifar quiso agarrarlo para que él tuviera relación con ella. Ese muchacho corrió por su vida y le dejó su ropa en sus manos. Génesis 39, léalo cuando tenga tiempo. Ese muchacho le corrió al pecado. Hermano, nosotros debemos caminar sospechoso en la calle del pecado. Hermano, si a mí me saluda una doña media rara, ya yo la saludo, le digo: doña, que Dios le bendiga. Ando sospechoso con el pecado, mi hermano. Cualquier oferta rara que se me presente, hermano, ya yo ando chivo con el pecado, porque le tengo temor al pecado. Yo sé, hermano, lo peligroso que es el pecado. Yo he experimentado lo doloroso que es el pecado. Yo sé las vidas que el pecado ha cobrado. Yo sé las almas que el pecado ha llevado al infierno. Nosotros debemos de correrle al pecado. Debemos de evitar el pecado. Y lo triste del caso, hermano, es que hay muchos de nosotros que en vez de correrle al pecado, estamos corriendo hacia el pecado, no sabiendo que el pecado nos separa de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros los cristianos hoy en día? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? Que en vez de nosotros correrle a lo que nos separa de Dios, estamos corriendo hacia lo que nos separa de Dios. ¿Quién aquí me puede decir algo bueno que el pecado le ha traído a su vida? Quizá usted haya conseguido un gusto momentáneo o algunos beneficios terrenales momentáneos, pero cuando el pecado te cobra con creces. Hermano, no hay nada bueno que podamos experimentar de algo que Dios dice cuya paga es la muerte. No hay nada bueno que podamos experimentar de algo que Dios dice que nos destituye de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23.
querido hermano, usted debe salir de aquí hoy con la decisión hecha. O te separas del pecado o el pecado te separa de Dios. Tu cercanía con Dios depende de tu alejamiento del pecado. Escúcheme lo que le digo, hermano. Hay personas que saben que están distantes de Dios y están tratando de hacer muchas cosas para acercarse a Dios. Pero hasta que usted no se aleje del pecado, no podrá acercarse a Dios. Tu cercanía con Dios depende de tu alejamiento del pecado. Isaías capítulo 59. Cierro con este texto bíblico. Es un texto cumbre. Es un texto perfecto para describir lo que causa el pecado. Hermano, y déjeme decirle que quizás en el momento donde quizás más necesitamos y queremos que Dios nos ayude, puede ser el momento donde la cosecha del pecado venga a tu vida, en el momento donde tú menos lo esperabas. Israel estaba siendo azotado por sus enemigos. Estaban siendo derrotados por sus enemigos a diestra y a siniestra. Y en el versículo 1 y 2 de Isaías 59, Dios le dice al pueblo por qué ellos oraban y oraban en momentos de necesidad. Porque ellos clamaban a Dios, necesitaban la ayuda de Dios. Y porque Dios no le ayudaba, porque el pecado los alejó a ellos de Dios. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios le está diciendo: no fue que a mí me cortaron el brazo, no fue que yo perdí la fuerza para salvarlo. No, no ha sido eso. Y dice la segunda parte: no se ha agravado su oído para no oír. Dios le está diciendo: no es que yo me he vuelto sordo. No, no, no. Yo escucho, yo tengo poder para salvar. Y aquí le dice la razón: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el momento que quizás el pueblo necesitaba más de Dios, fue que ellos cosecharon la separación del pecado entre el hombre y Dios. Y Dios le dice: no es que yo he quedado sordo, no es que mi mano no es poderosa para salvar, pero es que el pecado de ustedes me han distanciado de ustedes, y por eso yo no le contesto ni le escucho. Hermano, yo siempre digo que la obediencia a Dios es un cheque en blanco para cuando nosotros necesitemos de Dios. ¿Usted sabía eso? La obediencia es un cheque en blanco para cuando usted necesite de Dios, usted escribir en ese cheque lo que usted quiera para que Dios se lo pueda dar. La obediencia garantiza esa cercanía y esa comunicación entre el hombre y Dios. Querido hermano que me escucha, usted va a tener que tomar una decisión. O te separa del pecado o el pecado te separa de Dios. ¿Cuál será de las dos? Porque no podemos comernos el bizcocho y el suspiro también. No podemos pensar que vamos a vivir una vida en pecado y que podamos tener una relación íntima y cercana con Dios. Es imposible. De ahí es que la decisión más importante que una persona puede tomar en su vida es la siguiente: si vivirá cerca de Dios por apartarse del pecado, o se vivirá separado de Dios por no separarse del pecado. ¿Cuál será tu decisión? No seamos nosotros como aquellos de Mateo 7:21, que porque no se separaron del pecado, fueron separados eternamente
de Dios. Y si usted quiere saber qué es la separación eterna entre el hombre y Dios, vaya a Lucas 16 y lea la historia del rico y Lázaro, donde aquel hombre que fue separado de Dios, que fue llevado al infierno, dice que estaba siendo atormentado en llamas y tenía sed y deseaba que mojaran la punta del dedo en agua y que le dieran una gotita. ¿Qué significa eso? Que en el infierno usted tendrá los 6 sentidos. No crea usted que usted estará ahí flotando, hermano. Usted ahí va a sentir, va a reconocer, va a probar. Usted va a tener todos los sentidos que tiene el ser humano mientras está vivo, lo tendrá allá en el infierno. Porque este hombre dijo que estoy atormentado en llamas. Y él pudo reconocer porque habló con Abraham. Eso es eterna separación entre el hombre y Dios. Si en esta hora, mis queridos hermanos, entre nosotros hay una persona, si hay una persona que ha entendido de que si no se separa del pecado, el pecado los separará de Dios, y hoy quiera entregarle su vida a Cristo, hoy quiera reconciliarse con Cristo, hoy quiera decirle: Señor, yo decido dejar atrás lo que me separa de ti. Si hay una persona que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, recibir el perdón de sus pecados y poder tener una relación íntima con Dios, hoy es tu oportunidad de hacerlo. No espere a que sea demasiado tarde, como aquellos hombres en Mateo 7:21, que el Señor le dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo quiero que si aquí hay una persona que quiere entregarle su vida a Cristo, o desde hoy en adelante comenzar a vivir en obediencia al Señor, separado del pecado. Y para aquellos que no han dado ese paso de fe, que no le hayan entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que es imposible usted vivir separado del pecado sin Cristo en su vida como su Señor y Salvador. El hombre por sí mismo no puede vencer el pecado. De ahí es que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos da el dominio propio y la fortaleza para poder decirle que no al pecado, para garantizar nuestra cercanía con Dios. Si hay una persona que hoy quiera entregarle su vida al Señor, si hay una persona que desde hoy en adelante quiera comenzar a vivir en obediencia a Dios, apartado del pecado, repita y diga conmigo esta oración de todo corazón. Dígala en voz alta, sin importar quién te escuche. Repita y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que he hecho lo malo, que he pecado, y que el pecado me ha separado de ti. Pero hoy te pido perdón. Yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Espíritu Santo, deme la fortaleza, deme el dominio propio para separarme del pecado, para decirle no a todas las tentaciones que el diablo traiga a mi vida. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Des un aplauso si usted hizo esta oración de todo corazón y de una manera sincera.
Hermano, dentro de las cosas que debemos hacer necesariamente para vivir una vida apartada del pecado es orar, leer la Biblia y congregarse.